Los comentarios y opiniones vertidos en el siguiente programa son de exclusiva responsabilidad de sus coproductores e invitados. Programa clasificación O, de opinión. Categoría A, apto para todo público. Otro relato dominical. El momento para pensar en voz alta. Refleja y coloca en la mesa los distintos puntos de vista de los actores y protagonistas de la noticia. La disputa con la realidad. El sentimiento para conectar. Otro relato dominical. Con Orlando Pérez. Bienvenidos. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a otro relato dominical. Esta semana concluye con algunas definiciones políticas. No se pudo concretar la tan anhelada alianza de las izquierdas. Ya ustedes conocen cómo se han comportado los movimientos, los partidos políticos. Y de esas definiciones, evidentemente, ya solamente por delante queda la decisión del pueblo ecuatoriano cuando en las urnas dé el voto por quien mejor considere que le puede resolver los problemas del país. Por otro lado, esta semana también termina con una serie de revelaciones, investigaciones de lo que ya habíamos conversado y reflexionado la semana anterior a propósito del comportamiento político de la Fiscalía y en particular de la fiscal Diana Salazar. Estas investigaciones dan cuenta de una estrategia que se ha plantado en el Ecuador, en América Latina, pero particularmente lo que corresponde al caso ecuatoriano da cuenta de una situación bastante compleja que la hemos venido denunciando, comentando y analizando desde hace más de 5 años y que por supuesto, gracias al aparato mediático, a lo que llamamos la mafia mediática de este país, se ha ido diluyendo en el tiempo, pero ahora adquiere fuerza cuando efectivamente se aproxima la salida de la señora Diana Salazar, que además tendrá que afrontar un juicio político. Pero como están las cosas, no queremos demorarnos más, vamos a conversar con el candidato a la Asamblea Nacional, asambleísta nacional por la Revolución Ciudadana, el ex canciller, es ministro de Defensa también del gobierno de Rafael Correa, Ricardo Patiño. Pero previamente hemos preparado un perfil de él como actor político, como personaje de la vida pública de los ecuatorianos y de las ecuatorianas. Veamos. Ricardo Armando Patiño Aroca es un guayaquileño de 70 años que actualmente figura como candidato a asambleísta nacional por la Revolución Ciudadana. Estudió Economía en la Universidad Autónoma Metropolitana de Iztapalapa en México y se graduó como máster en Desarrollo Económico en la Universidad Internacional de Andalucía, en España. Durante el gobierno del expresidente Rafael Correa dirigió el Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana, el Ministerio de Economía y Finanzas y el Ministerio de Defensa Nacional. Durante su gestión, Ecuador apoyó el desarrollo de los bloques regionales como la Unión de Naciones Suramericanas, UNASUR, la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, CELAC, y la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América, ALBA. También apoyó la reforma al Sistema Interamericano de Derechos Humanos. En 2019, Patiño pidió asilo a México. Hace pocos días, Patiño llegó a Quito para aceptar su precandidatura a la Asamblea. Fue recibido por simpatizantes de la Revolución Ciudadana. Para el otro relato, Evelyn Caiza. Y ya estamos aquí con Ricardo Patiño, un dirigente de la Revolución Ciudadana. Ustedes conocen su trayectoria, lo acaban de ver a través de este reportaje producido por Radio Pichincha. Ricardo, qué gusto tenerte aquí. Igualmente, estás? Orlando, los tiempos, qué gusto de verte, a los años. Sí, así es, acá en las tierras ecuatorianas. ¿Cómo te sientes? ¿Cómo te han recibido? ¿Cómo es volver después de 5 años de este país en medio de lo que estamos viviendo y de lo que te ha tocado afrontar? Bueno, inicialmente con mucha preocupación porque lo único que escuchamos afuera es de que en este país la violencia se ha tomado el país, que hay mucha violencia, muchas muertes, muertes no solamente por la delincuencia común, sino por asesinatos políticos, lo cual... Acaban de asesinar al dirigente de la Revolución Ciudadana de Durán. Así es, esto es gravísimo, y a cada rato, alcaldes, bueno, ya anteriormente a un candidato presidencial. Eso sí, por supuesto que me genera angustia. Sin embargo, la decisión era volver, porque tenemos que contribuir a recuperar este país. Pero Ricardo, ¿cuál fue, para que nos sintonicemos de esto, tu pensamiento, su reflexión al momento de dejar el país? ¿Qué pasó por tu cabeza? ¿Qué había ahí? ¿Cómo ocurrió eso?
Bueno, como tal vez la gente no lo recuerda, pero sí es muy, muy grave lo que pasó. Unos días antes de que yo saliera del país, un fiscal que estaba siguiendo el caso absurdo contra mí por supuesta instigación a delinquir. Por un discurso que dabas en una reunión interna, además. Un discurso interno en el movimiento de la Revolución Ciudadana, que en esa época todavía tenía otro nombre. Pidió mi detención porque yo había dicho en una entrevista con CNN que yo todavía no estaba muy seguro de si me quedaría a enfrentar un juicio aquí en un sistema judicial que estaba totalmente amañado, corrompido, sesgado, vendido, etc. Solamente porque dije eso, pidieron una boleta de detención. Imagínate lo que iba a pasar después con ese supuesto juicio que querían instaurar. De tal manera que cuando una jueza les negó eso y les dijo, ustedes no tienen derecho a pedir una prisión porque una persona hizo una declaración sin ninguna prueba ni nada, ya después inmediatamente provocaron yo no sé si tú te acuerdas, pero fue justamente el día en que entregan a Julian Assange, ese día que entregan a Julian Assange a las autoridades y a la policía británica, que se arma todo digamos, el framing mediático, el encuadre mediático de que yo estaba articulado con unos hackers rusos y con un hacker suizo que no era suizo, sino sueco. Claro, ¿ya? Primero era ruso, que viajaba contigo a todo lado. Por todos Eso lados. fue abril del 2018. Pero fue justamente ese día, esos días, me parece que fue el lunes o martes, que plantearon el mismo día que entregaron a Assange, que plantearon ese encuadre mediático de que yo estaba articulado con toda esta gente. ¿Para qué? Para que el día que estaban llamando, ahora sí, a la apertura del juicio por la supuesta instigación a delinquir que yo había cometido, ahí pues me iban a meter a la cárcel. Claro. O sea, estaba todo armado, sin ninguna justificación, porque tú sabes que la cárcel en nuestra legislación y en la legislación internacional y en la legislación interamericana, se puede poner preso a una persona, se puede pedir detención a una persona como última instancia, no como primera. Como el último recurso. Y ellos como primera instancia querían hacerlo. De tal manera que yo, antes de que esto sucediera, decidí salir del país. ¿Cómo saliste del país? ¿Se puede saber cómo es? Normal. Salí normalmente, yo no tenía ninguna orden de detención en ese momento, por tanto pude salir del país. Y me fui a México. Me fui a México porque yo había estudiado en México en la universidad, tenía amigos, amigos muy entrañables, sabía que iba a tener ahí, digamos, un ambiente adecuado para poder desarrollar un tiempo. No pensé que iban a ser 5 años, yo pensé que esto podía terminar antes, pero no. Hubo que esperar que prescribiera el tiempo del supuesto delito que yo habría cometido. El juicio nunca comenzó, incluso eso lo aclaro porque algunos medios de comunicación de la élite de los medios, algunos llegaron a decir escapó porque había sido condenado. El juicio demostró que no hubo juicio, Orlando, no comenzó ni siquiera el juicio, simplemente intentaron apresarme para pudrirme en la cárcel, que eso es lo que querían. ¿Y qué significado tuvo para ti estos 5 años en México? Entiendo, por lo que hemos podido conversar también, de que fue un hermanamiento profundo con la gente que está viviendo el exilio, pero también un acercamiento ya por fin constante, cotidiano con la familia, que en la vida política es lo más difícil. Sí, realmente, bueno, muchos compañeros están asilados en México. El gobierno mexicano, y no solamente el mexicano, también muchos otros gobiernos han entendido que nosotros somos un objeto de persecución y por tanto nos han dado esa condición de refugiados, de asilados políticos, ¿no? Por supuesto, he podido compartir con entrañables compañeros, con Gabriela Rivadeneira, con Carlos Viteri, con algunos otros compañeros que han estado con Soledad, con Edwin, queridos amigos que estaban acá en funciones de diversa naturaleza, incluso algunos eran asambleístas y que también tuvieron que refugiarse en México. Por tanto, allá hemos podido desarrollar también, darnos una compañía. Y por otro lado, tal vez lo único que puedo decir que he podido obtener de bueno de esta persecución y este exilio es la cercanía con mi familia más cercana. Porque mi esposa, mi hija, mi yerno y mis nietos, han estado con ellos, ellos fueron enseguida para allá, me encantó recibirlos inmediatamente y hemos podido compartir incluso en la época tan dura como la pandemia, porque fueron 2 años de estar encerrados en un solo sitio,
aunque en México no se encerró tanto, pero de todas maneras estar prácticamente aislados. Y esa relación maravillosa que he tenido siempre con mi familia, ahora la he podido afianzar mucho más todavía. Claro. Pero por otro lado, lo duro, lo triste de estar lejos de mi familia más ampliada y particularmente lo doloroso de algunas pérdidas. Y en México también pudiste verte con el presidente Correa, porque él iba para allá, va para allá. Sí, normalmente él ha ido allá para distintos temas. Es invitado normalmente a dar conferencias, a presentaciones de libros, etcétera. Y también he tenido oportunidad de saludarlo frecuentemente porque pues nos hemos podido encontrar. Y además en México se pudo desarrollar un documental que lo proyectamos acá, que conversamos, incluso tuvimos sala llena en un evento muy humano que se pudo vivir, este documental que se llama Se fue a volver. Se fue a volver. Se fue a volver. Y ahí tú tienes unas 2 o 3 reflexiones que a mí me impactaron muchísimo, el sentido de la política en el Ecuador y el otro es el sentido que adquirió la Revolución Ciudadana en mucha gente. ¿Hasta dónde lo que en esa época comentabas ahora te lleva a la decisión de participar de candidato? A ver, yo creo que el título del documental es muy interesante, Se fue a volver. Que es una frase muy ecuatoriana, que no se entiende mucho afuera. No se entiende mucho, pero es muy bonita, ¿no? Se fue a volver. Es que realmente hace relación a cuando te vas un momentito a la tienda y regresas. En este caso fue un momentote que hicimos, pero cuando he regresado y me he reunido con compañeros en distintos lugares, en Guayaquil, en Quito, en Pascuales, ahora posiblemente en estos días también a Maraví, a otros lados, la gente lo dice, ¿no? Nos encanta verlo de vuelta porque se fue a volver, efectivamente, no se fue a quedar. Sí. Y te digo una cosa, realmente a la edad que yo tengo, uno podría decir ya descansa, pues, pero no puedo. O sea, yo tengo una convicción tan profunda de que tenemos que construir un país mejor, de que tenemos el derecho a vivir mejor, que ante lo que ha pasado en el Ecuador, ante el desastre que tenemos en tantos ámbitos, especialmente de seguridad, en empleo, en producción, en energía, que es tan importante para vivir, no puedo quedarme afuera. O sea, yo de verdad, bueno, ya estoy jubilado, ya hace 7 años. Claro. Mi esposa también. Pudiéramos buscar tranquilidad, pero cuando tú tienes una vocación por la patria, una vocación por la justicia, una vocación por la felicidad de la gente, no te puedes quedar. Claro. Por eso te digo que esta fue la decisión, digamos, la razón principal por la que, a pesar de que no sé si decirte que el 100%, pero por lo menos el 95% de personas a quienes le consulté si sería bueno venir, me dijeron que no regrese. Claro. Me pidieron que no regrese. Yo no es que sea terco, pero tengo una vocación inclaudicable en mi vida. Yo tengo que contribuir a que la vida de los demás sea mejor, en donde pueda haber felicidad. Eso es lo único, o lo más importante, además de mi familia y de mis amigos, que me mueve a vivir. Entonces, yo puedo ser vivo, puedo estar vivo si hago eso. Por eso he venido. Tú me preguntabas por qué he aceptado venir. Esta es la razón principal, no hay otra. Ricardo, yo no voy a hacer una carrera política, no tengo tiempo para hacerla. Ricardo, no quiero dejar de mencionar algo porque quizás no se ha tratado adecuadamente el tema y tú tienes una participación muy directa, activa, testimonial en otros casos sobre lo que significó la traición de Lenín Moreno. En un momento, no sé si fuiste tú directamente, fue Rafael, en algún momento conversamos sobre lo que fue la decisión de que sea Lenín Moreno el candidato. Y salen de una reunión en París, se suben al carro y Rafael Correa te comenta y te dice, este tipo nos va a traicionar. ¿Eso qué significó en ese momento y cómo se ha procesado en tu cabeza, en tu corazón, en tu vida, con tus amigos, tus compañeros? Primero muy doloroso, inesperado porque la relación que nosotros teníamos humana con Lenín Moreno era increíblemente buena. O sea, jamás a Lenín Moreno o el presidente o cualquiera de nosotros, miembros del gabinete o alguien lo ofendió, se burló, se mofó de él por ninguna razón. Lo irrespetó mínimamente, nunca, jamás. Por eso nos sorprendió mucho. El presidente Correa lo
se reunía con él todas las semanas, me parece que eran los lunes en la mañana, para conversar con él, para preguntarle su opinión sobre las cosas que se estaban haciendo, con el más absoluto respeto. Por eso te digo que Incluso algunos decían que lo mimaba demasiado. Sí, yo creo que sí. Así es. Yo creo que sí, en parte por su condición, por su discapacidad. Éramos extremadamente amables con él, como debíamos ser. No era ninguna situación de hipocresía, no, simplemente como debía de ser. Y por eso no podíamos entender lo que pasó. Fue terrible. Tanto que, bueno, inicialmente no entendíamos cuando él comenzó a llamar a los dueños de los medios de comunicación, a los banqueros, casi como sus principales socios en el desarrollo del gobierno. Y le preguntábamos, incluso nos tomamos una foto, hicimos una reunión del buró. Ajá. A ver, Lenin, ¿qué pasa? ¿Qué es esto? No. Y les digo ya, no sé, una cosa muy particular que él me llegó a decir en un momento: Ricardo, entiéndame, soy novato en esto, nunca he sido presidente, entonces uno comete errores. Ya le digo, bueno, ¿eso te dijo? Así me dijo. Ajá. Tienen que entenderme, yo soy novato, es mi primera vez, y entonces puedo cometer errores, pero no, salgamos adelante. Hicimos una reunión del buró. Sí, la famosa foto de una famosa foto, un selfie, Ajá. y todos contentos porque dijo, no, ya, olvidémonos, esto que pasó, vamos adelante, vamos a seguir adelante. Pero finalmente parece que su decisión había sido tomada. No sé qué fue lo que en el interior de él sucedió. Una hipótesis que nosotros tenemos es que cuando él estaba en Ginebra, los servicios de inteligencia norteamericanos descubrieron esa famosa cuenta que había abierto a través de su hermano con una plata Ajá. mala vida de unas coimas, y le habrán dicho, mira, sabemos que tú tienes chance de ser presidente de la República, tú tienes que venderle el alma al diablo, venderle el alma a ellos, claro. Si no, en este mismo momento te llevamos a la cárcel porque tenemos todas las pruebas de eso. Claro. Nosotros creemos que eso fue lo que pasó, y en su espíritu, digamos, vendido, en su incapacidad de enfrentar una cosa de esa naturaleza, él se decidió vender. Porque no se explica de otra manera, claro. Que haya hecho lo que hizo, que haya entregado, digamos, que haya casi abierto una nueva base militar en Galápagos, que haya entregado a Julian Assange, que haya traicionado al pueblo, porque le dijo 1000 veces, yo voy a seguir el proyecto de la Revolución Ciudadana, voy a continuar el legado de Correa. Bueno, todas las cosas que dijo que todos la escuchamos. Y hasta que podríamos haber entendido que nos traicionara a nosotros como sus compañeros. Que nos persiguiera no tenía ningún sentido, pero tal vez él pensaba que nosotros íbamos a hacer su oposición, nos persiguió. Pero que traicionara al pueblo ecuatoriano, entregando a las élites del poder el manejo del país, y después, digamos, porque prácticamente tú lo sabes, Guillermo Lasso lo dijo abiertamente, no es que yo lo apoyo a Moreno, dijo Lasso. Yo no lo apoyo a Moreno porque yo me echo de izquierda. Es que él se ha hecho de derecha. Claro, él adoptó mi programa. Entonces, sí. O sea, haber hecho eso no tiene nombre. Ahora, tú te vas del gobierno con Paola Pavón y Virgilio Hernández de una rueda de prensa de agosto del 2017. Ajá, y previamente no hablaste con él. Jamás hablaste en ese lapso para tomar la decisión. Ya no se volvieron a hablar. ¿Qué pasó ahí? Solamente quiero saber eso por 2 o 3 consideraciones que más adelante voy a mencionar. En la mañana antes de irnos, nosotros hablamos con él. Yeah. Y le dijimos, Lenin, nos tenemos que ir. No puede ser, no podemos tolerar que tú sigas endosándole a la Revolución Ciudadana las cosas que tú no estás haciendo bien, primero, y que nos acuses de corruptos cuando tú lo sabes, porque estuviste 10 años con nosotros, que eso no es cierto. Tú sabes que somos personas honestas, nos conoces a nuestra familia, nos conoces profundamente. ¿Cómo es posible que tú puedas seguir en esto? Teníamos la carta ya preparada, esperando un poco la respuesta de él. Y él nos dijo, sí, lo siento, pero es que esas son las cosas que yo tengo que hacer. No me queda otra alternativa, encuentro que hay algunos actos de corrupción. Y le dijimos, está bien, si hay actos de corrupción que tú encuentras, perfílate hacia esos actos de corrupción y hacia las personas responsables de esos actos. Pero no ante todos nosotros, que sabes quiénes somos. Tú dices la Revolución Ciudadana. Rafael Correa, un hombre más honesto que Rafael Correa no conozco en mi vida, más que
que vela por los principios más que por otra cosa. Y tú lo sabes. Sí, pero hay algunos errores que se han cometido. Ok, ya nos dimos cuenta de que era pura lámpara. Así que dijimos, bueno, nos vamos. Fuimos entonces a la rueda de prensa y ahí pues, por supuesto que terminamos nuestra relación con él. No podíamos seguir hablando con un tipo de esa bajeza. Eso porque quizás eso le dio paso a él, le abrió el camino, le aligeró el camino para meter preso a Jorge Glass también, es decir, ya se sentía con las manos libres, porque más o menos yo viví también esa época, nos persiguieron obviamente, teníamos procesos instaurados ahí, y yo sentía que efectivamente él ya se liberó de la posibilidad de que gente de la Revolución Ciudadana, la auténtica, no la otra, le dijera, no, todavía no podemos hacer esto. ¿Crees que efectivamente eso aligeró la posibilidad de que tengan preso hasta ahora a Jorge Glass? Yo no creo, porque eso implicaría que nosotros lo dejamos libre. No, tú no puedes estar en un lugar en donde te dice, incluso creo que 1 o 2 días antes había habido un pequeño evento en el edificio del gobierno del Litoral y digamos, casi acompañándolo a él, me subí en la tarima y delante mío dijo, cuando yo estaba en la tarima, que la Revolución Ciudadana, que el gobierno anterior era un gobierno corrupto. Yo no puedo hacer eso, no puedo estar, no puedo aupar, no puedo, digamos, estar al lado de una persona que miente tan descaradamente a sabiendas, que traiciona de la manera en que lo hace. Y finalmente estaba traicionando al pueblo ecuatoriano, y finalmente lo siguió haciendo. Si hubiéramos estado ahí, ¿qué habría pasado? Que íbamos a estallar en condiciones ya insoportables. Y además era importante comenzar a recuperar lo que era posible de recuperar de la gente que se quedó con él. Hay muchos ministros que se quedaron con él, una parte de los asambleístas que finalmente se quedaron con él, pero si nosotros seguíamos allí, iba a poder consolidar la fuerza que él iba teniendo en los espacios correspondientes, digamos, de gobiernos, de gobernaciones, de gobiernos locales en general. De gobiernos locales, de la asamblea, de funcionarios públicos. Ya había que cerrar las cosas, había que poner las cosas en su lugar y no nos quedaba otra alternativa más que salir. Ya, porque te hago estas 2 preguntas para llegar a esta tercera, en consideración de que estamos ya en un proceso electoral, tú vuelves al país y normalmente lo que se habla alrededor de la Revolución Ciudadana es que ya tienen un síndrome de la traición, es decir, pesa mucho en las decisiones que toma la Revolución Ciudadana lo ocurrido con Lenín Moreno y por lo tanto, por ejemplo, la posibilidad de una alianza con alguien, el sumar a alguien, siempre va a estar como medido y valorado en función de que esa traición se podría ejecutar en un gobierno si ganara la Revolución Ciudadana. ¿Hasta dónde el aprendizaje, la pedagogía de esa traición ahora le coloca a la Revolución Ciudadana en otra dimensión y en ti en particular, cómo miras en perspectiva eso como un aprendizaje para la gestión interna del movimiento? Sí, bueno, hay que tener más cuidados. Es decir, es imposible escaparse de cosas que pueden pasar. O sea, ya lo sabemos, además, traiciones ha habido en toda la vida, ¿verdad? La historia de la humanidad en general. La historia de la humanidad está llena de traiciones. Esas cosas pueden pasar. Como primero tener más precaución, tener más cuidado en la selección de las personas que nos representan, pero por otro lado también en consolidar una fuerza social y política. Esto es fundamental, consolidar una fuerza social y política que permita responder a esas cosas que pasen, porque puede ser una traición, puede ser un golpe de Estado, puede ser una invasión, puede ser muchas cosas. Un asesinato también. Puede ser un asesinato, puede ser muchas cosas que pasen, pero si hay una fuerza social y política organizada, consciente, movilizada permanentemente, yo creo que esto es uno de los elementos que más pueden permitirnos enfrentar las posibilidades de una traición o las posibilidades de un cambio, digamos, de un asesinato, etcétera. Que haya un pueblo organizado, y no solamente cuando hablo de pueblo organizado no hablo solamente de la gente más pobre del país, sí, especialmente de la gente trabajadora, de los campesinos, de los indígenas, de las poblaciones, de los estudiantes, pero también de los sectores medios, de los sectores empresariales, de los sectores profesionales. Es importante que las organizaciones que tienen estas nuevas e importantes agendas que tienen que ver con el ambientalismo, con el animalismo, con la preocupación de una vida en común, con esta caracterización tan importante que viene desde nuestros ancestros del summa causa y de plantearnos una vida en común, de usar los espacios públicos. Todos estos elementos tenemos que irlos construyendo para que
no hagamos solamente como nosotros hicimos un extraordinario gobierno, sino también un extraordinario sujeto social constituido, que tejamos una articulación entre la sociedad, que todos estemos atentos a lo que estamos haciendo, que todos seamos protagonistas de lo que estamos haciendo, que todos cuidemos lo que estamos haciendo. Esto es muy importante, es decir, ir más allá de lo que hemos hecho anteriormente de gobiernos de muchos y muy buenos resultados, sino también trabajar en la articulación de un tejido social y político fuerte que permita seguir impulsando este proyecto de transformación que tenemos derecho como ecuatorianos a vivirlo. Ricardo, una de las valoraciones que se ha hecho de tu regreso al Ecuador es que efectivamente tú has logrado, has asentado una autoridad política, una autoridad incluso moral dentro del movimiento. ¿Cómo ves, después de 5 años de estar fuera del país, al movimiento en la interna? ¿Hasta dónde tu presencia ayuda a consolidar algo o une a las partes que se han quedado un poquito desprendidas del núcleo central? ¿Cómo es tu valoración de lo que pasa al interior del movimiento Revolución Ciudadana a la interna desde tu perspectiva? ¿Y cuál va a ser tu rol ahí, tomando en cuenta esta consideración que te digo de una autoridad, de un prestigio, fuiste secretario del movimiento, ministro, es decir, has estado en el buró? ¿Cómo miras esa valoración? Lo he sentido muy bien en estos últimos días, te digo, sinceramente, porque me he reunido con algunos de los de las provincias ampliamente. He visto que incluso gente que estaba un poquito apartada ha regresado, porque como efectivamente yo tengo un nivel de ascendencia moral más que otra cosa sobre nuestros compañeros y nuestras compañeras, y eso me ha dado mucho gusto. O sea, he visto unirse a la gente muy rápidamente. ¿Ya? Dicen, Ricardo, hemos estado un poco complicados a veces por la decisión de una candidatura, por la decisión de unas directivas provinciales o cantonales, ha habido dificultades, pero yo siento mucha unidad, muchas llamadas telefónicas, muchos mensajes en mi teléfono diciéndome, vamos ahora a unirnos, porque es necesario, es tiempo de hacerlo, y siento eso, yo siento de verdad una gran simpatía por mi llegada, por lo menos en los espacios internos del movimiento, y también algo que he podido sentir es que de organizaciones que no son del movimiento, organizaciones campesinas, organizaciones barriales, organizaciones del movimiento indígena, que han estado tal vez ya un poquito separados, me han llamado y me han dicho, Ricardo, queremos conversar contigo, queremos recuperar esta unidad que nos hace falta. Así que yo lo veo muy bien. ¿Cómo valoras lo que ha pasado, por ejemplo, en los últimos 2 o 3 años con el movimiento de Revolución Ciudadana, con la presencia, por ejemplo, Alcaldía de Quito, Alcaldía de Guayaquil, Prefectura de Pichincha, de Guayas, de Manabí, de Azuay, de Imbabura, por ejemplo, de las que me acuerdo ahora, son 9, más 49, si no me equivoco, alcaldes? Sí. Esto en algunos análisis que han hecho sociólogos, gente que está muy atenta a lo que ocurre en el fenómeno Revolución Ciudadana, es decir, la segunda generación de dirigentes y liderazgos de la Revolución Ciudadana está escalando y está, digamos, consolidando y sosteniendo al movimiento Revolución Ciudadana en estos momentos. ¿Cómo valoras el comportamiento, la conducta, para decirlo en términos políticos, no en términos éticos ni morales, de esa segunda generación, de esa segunda camada de líderes de la Revolución Ciudadana? Bueno, en primer lugar, me alegré mucho y creo que es un reconocimiento a lo que es la Revolución Ciudadana, extraordinarios resultados en las elecciones intermedias, digamos, ¿no? De los GATS, de los gobiernos autónomos descentralizados. Esto fue, te debo decir algo, sabíamos que íbamos a tener buenos resultados, pero fue una sorpresa la que tuvimos, no tanto, y esto fue muy bueno. Pero además veo excelentes resultados en la gestión. He tenido la oportunidad de conversar con algunos de ellos, ya pues en Guayaquil, en Quito, y los resultados son muy buenos. Incluso en algunos casos que, como sabes, como no hay segunda vuelta en los gobiernos, en las elecciones de gobiernos descentralizados, en algunos casos se ganó con el 30%, con el 35%, con el 27%, y en la mayor parte de los casos, el nivel de valoración positiva de la gestión de ellos y de ellas ha llegado al 50% y al 60%. Lo cual es muy importante porque significa que también nosotros y nuestros compañeros más jóvenes han aprendieron de lo que fue nuestro gobierno y han aprendido la importancia de atender las demandas de la gente, de no descansar, de trabajar fuertemente, de dialogar con la gente permanentemente, de ser eficientes, de ahorrar los recursos.
Yo creo que eso está clarísimo. En la mayor parte de he podido conversar prácticamente por teléfono todavía con todos los prefectos, espero hacerlo en los próximos días de manera directa y presencial, pero yo veo muy buenos resultados. Me alegro mucho por eso, porque también finalmente eso tiene valor en términos de la recuperación de la confianza de la gente. Ante tantas cosas que se han dicho, ante tantas mentiras que se han dicho sobre nosotros, ante tantas acusaciones injustificadas y nunca probadas, es bueno que en la práctica cotidiana la gente, con sus nuevas autoridades, con esta nueva generación de jóvenes que están asumiendo estas responsabilidades, la gente también afiance lo que es el apoyo duro que tenemos, afiance ese apoyo, y también aquellos que están en una situación un poco de duda, también pueda tener una confianza en que un gobierno futuro de la Revolución Ciudadana pueda recuperar al país de la situación en la que está viviendo. Incluso gente que no estaba en nuestro movimiento y que se incorporó en esas elecciones, que también está dando excelentes resultados en su gestión. Pero Ricardo, en función de todo esto, de lo que hablamos, de la traición, del aprendizaje, de esta nueva camada de dirigentes, ¿cómo valoras los resultados del 21 y del 23? ¿Hasta dónde se mantiene todavía esta fórmula de que la Revolución Ciudadana sola no alcanza y acompañada con algunos tampoco a veces le sirve a los otros, y por lo tanto la posibilidad de unidad, de alianzas, no es garantía precisamente de tomar las riendas del Estado en unas elecciones democráticas? Sí, al 21 y al 23 todavía estaba muy fresca las acusaciones, el efecto. Yo diría que, yo digo sinceramente que uno de los grandes triunfadores de las elecciones en el 21 y el 23 no fueron necesariamente Lasso ni Noboa, sino la prensa, los grandes medios de comunicación, porque ni Lasso ni Noboa son grandes candidatos. Realmente no es así. Y están demostrando que no son tampoco buenos presidentes. Y si no son grandes candidatos, han sido pésimos gobernantes. Sí, indudablemente han destruido el país, comenzando con Moreno y luego con Lasso y Noboa. De tal manera que yo estoy convencido de que el principal triunfador en las elecciones 21 y 23 fueron los medios de comunicación, los grandes medios de comunicación, y también las redes que ellos tienen para debilitar o para afectar la imagen de la Revolución Ciudadana y de sus líderes. Me parece que el trabajo que se ha ido haciendo, y particularmente el de los GATS, puede fortalecer también más la capacidad de la Revolución Ciudadana de enfrentar esta nueva campaña, y también, como te digo, la posibilidad de ampliar mucho más la relación con sectores políticos y sociales que comprenden y cada vez valoran más, a medida que pase el tiempo, lo que con un proyecto nacionalista, con un proyecto patriótico, con un proyecto eficiente como el que nosotros llevamos adelante, preocupados por los principales problemas, con visión de largo plazo, Orlando, con visión de largo plazo. Nosotros no estábamos pensando en las próximas elecciones, estábamos pensando en las generaciones futuras. Por eso creamos escuelas del milenio, por eso creamos nuevas universidades, por eso becamos a los estudiantes a las mejores universidades del mundo, por eso impulsamos la infraestructura, la nueva infraestructura, que si no hubiera sido por nosotros estaríamos en apagones de 24 horas, si no hubiera sido por el trabajo que hicimos. Yo creo que cada vez va quedando más claro que la visión que tiene la Revolución Ciudadana de un país, desde el país, es una visión a largo plazo y para la felicidad de las personas. Y me parece que eso, y también la acción de los gobiernos autónomos descentralizados, que son muchos y que están haciendo un muy buen trabajo, nos puede permitir ir en mejores condiciones, más allá de ampliar las alianzas, que no solamente son las alianzas con partidos políticos que se deben hacer, sino las alianzas con el pueblo ecuatoriano, con ese pueblo con el que estuvimos trabajando tanto tiempo, y que creo que allí tenemos que trabajar y poner raíces a esa alianza, a esa cercanía con el pueblo ecuatoriano. ¿Cómo valoras las críticas que se ha hecho al mensaje, a la estrategia o la táctica de la Revolución Ciudadana, de constantemente en el 21, en el 23, y ahora también se siente, aunque no con la misma fuerza, de que el discurso de la Revolución Ciudadana es: ya lo hicimos, lo vamos a hacer mejor, que lo que hicimos antes estuvo bien y ahora lo vamos a hacer? Porque parecería que han pasado tantos años, ya 7 años parecería un montón, y la gente ya ve eso como normal, dice: sí, eso estuvo ahí, pero ya lo que queremos es otra cosa. ¿Cómo valorar
y procesar este comportamiento del electorado que en algunos casos se achaca a los jóvenes, es decir, que son los que más en mayoría están votando en función de estas nuevas expectativas que tiene la juventud? Sí, ciertamente que no podemos quedarnos en el pasado, tampoco podemos olvidarlo. Es importante también entender algo. Si la Revolución Ciudadana tiene lo que se llama un voto duro, lo tiene por eso. O sea, lo tiene por lo que el presidente Rafael Correa hizo en el periodo de gobierno y que la gente lo recuerda y lo valora. Pero ciertamente allí no nos podemos quedar, porque hay un futuro, porque además hay una nueva generación. El 50% de los votantes tienen menos de 30 años, sí, o menos de 34 años. Y hay también nuevas expectativas. Ya la gente no quiere lo mismo que antes. Tal vez en nuestra época, Orlando, nosotros pretendíamos, o la mayor parte de la juventud pretendía salir de la universidad y tener un trabajo estable por 30 años hasta que se jubile, o 40 años. Claro. Ahora la gente está pensando en otras cosas. Tú le preguntas a muchos estudiantes, incluso de la universidad, me lo han dicho algunos profesores, ¿usted qué quiere ser? Porque está estudiando medicina o está estudiando ingeniería. Uno espera que le responda, yo quiero ser ingeniero de sistema, o yo quiero ser ingeniero de suelo, ¿no? Dice, yo quiero ser tiktokero. Claro, influencer. Yo quiero ser influencer. Claro, así es, así es. O sea, esa es la realidad con mucha gente. ¿Y cuántos libros ha leído? No, pero veo mucho Instagram, y consumo YouTube y consumo estas cosas. Es otra realidad. Por tanto, nosotros tenemos que tener en cuenta esa realidad. Pero yo le decía, incluso alguna gente me decía, ¿y tú vas a hacer TikTok? Le digo, sí, yo voy a hacer TikTok, pero no voy a hacer el ridículo. O sea, yo no voy a hacer ridículo, no voy a poner a bailar lo que no sé bailar. Claro. Voy a hacer las cosas. O ponerte zapatos rojos para llamar la atención. Sí, felizmente no me puse zapatos rojos, no los tengo tampoco. Claro, o sea, no voy a hacer el ridículo ni voy a ponerme zancos para que me vea más alto, ¿no? Así, eso no hay que hacer. Sí utilizar las nuevas formas de comunicación, por supuesto, hay que usar las nuevas formas de comunicación, porque tenemos que entender qué es lo que la gente hace. Si ya la gente no compra el periódico como en nuestra época, que lo comprábamos todos los días, ahora muy poca gente lo hace. Hay que buscar hay que entender y usar esas nuevas formas de comunicación, pero para dar mensajes hacia adelante. O sea, y particularmente te digo una cosa que yo creo que es importante en este momento de decir, respecto a lo que tiene que hacer el nuevo gobierno y lo que nosotros creemos que tenemos que hacer de entrada, es una intervención urgente en seguridad, en economía y empleo y en energía. Nos vamos a quedar, lamentablemente, todo indica que vamos a comenzar a tener apagones casi en las próximas semanas. Ojalá no suceda, pero por la irresponsabilidad de no haber atendido ni siquiera el mantenimiento de toda la infraestructura eléctrica que construimos en nuestro gobierno y desde antes, el país está devastado. En electricidad estamos trayendo barcazas alocadamente para tener 100 megavatios, cuando tenemos aquí una deficiencia. 1.200 megas son los que se requieren solventar. Sí, y estamos como locos pensando si esa barcaza sirve, si no sirve, si tiene anclaje, si no tiene anclaje, por 100 megavatios. Claro. Cuando necesitamos 1.200, lo que tenemos que construir, teníamos que haber construido en este tiempo que ha pasado en estos 7 años de desgracia, debían haber construido la hidroeléctrica de Santiago y todas las que siguen, que eran parte del plan maestro de electricidad del país. Que el cambio de la matriz productiva y energética. Además de eso, pero digamos la hidroeléctrica, tú sabes que tenemos capacidad para producir 20.000 megawatts de electricidad, y estamos usando 4 o 5.000, todavía tenemos muchísimo que ampliar en ese sentido. Pero se ha descuidado además por razones que son terribles, o sea, no por un error, no por una equivocación, sino porque lo que han querido hacer y lo que quisieron hacer desde antes de nuestro gobierno es como separar, deshuesar al sector eléctrico, porque no hay una sola empresa internacional o nacional que se pueda encargar del sector eléctrico. Entonces, ¿qué es lo que hicieron? Querían separarla en pedacitos, porque esos pedacitos sí pueden hacer negocios privados. Claro, para privatizar de todas maneras. Para privatizar finalmente, o sea, no, tenemos que fortalecer, Inesel, tenemos que fortalecer la empresa eléctrica, el sector eléctrico del país en una gran empresa que guíe, que sea rectoría y también que ejecute los planes. Eso es una de las cosas más graves. Tú sabes, en energía no hay vida. Ya, pero para eso hay que ganar las elecciones. La pregunta que te quiero hacer para ir cerrando esta segunda parte es,
¿Cómo ves al binomio Luisa González-Diego Borja? ¿Hasta dónde esto consolida, no solamente en el campo electoral, sino también dentro del movimiento, dentro de las expectativas del electorado, tomando en cuenta que algunos, por ejemplo, han achacado a Diego Borja la traición, todo lo que se ha discutido, y ahora vemos que eso se ha ido aplacando de alguna manera, ha ido bajando? ¿Hasta dónde esta fórmula, este binomio, más la lista nacional de la que tú participas, las listas provinciales, le dan un sostén, le dan un andamiaje sólido a la Revolución Ciudadana en perspectivas de ganar las elecciones? Yo creo que mucho. Yo creo que la figura de Luisa, que ha estado consolidada ya, muy rápidamente lo ha hecho, creo que es una mujer brillante, de tener no tanta experiencia política abierta, digamos, pública, en muy poco tiempo ha ido consolidando su capacidad de comunicación, su discurso, su conocimiento de los temas, su profundidad para atender los temas. Y por otro lado, Diego Borja, que es un especialista en economía de un altísimo nivel. Ciertamente, como tú dices, algunas críticas que hubo inicialmente creo que se han aplacado, él las ha aclarado, creo que eso es importante. Finalmente, bueno, todavía hay tiempo para ir pensando en cómo consolidamos más las cosas, pero yo creo que sí hay un enorme entusiasmo en nuestros militantes y también creo que en la población, porque especialmente yo creo que estamos luchando contra un desgobierno, tres gobiernos que han ido paulatinamente empeorando la condición de vida de nuestro pueblo, y estas dos figuras, la una que digamos ha tenido la experiencia, el conocimiento, la profundidad de saber hacia dónde vamos, una persona joven, una mujer joven de mucha capacidad, y por otro lado de un economista de alto nivel, de muy alto nivel, que también creo que puede dar como solvencia, suficiente solvencia para la sociedad, para los sectores productivos respecto a lo que se viene. Yo creo que tenemos un binomio muy sólido y que tenemos que, por supuesto, consolidarlo en lo posible con la mayor cantidad de alianzas sociales y también políticas que podamos lograr. Pero, Ricardo, ¿qué garantías, yo sé que la respuesta es un poco hasta obvia, qué garantías tienen ustedes de que lo que va a pasar en el proceso electoral no implique, por ejemplo, obstáculos, acciones, incluso algunas acciones de orden terrorista que pueden ocurrir, como pasó el año pasado? Es decir, el año pasado la Revolución Ciudadana en la primera vuelta podía ganar entre 42, 45% según lo que se preveía el 9 de agosto del año 2023, y resulta que asesina a un candidato, se arma un framing culpando a la Revolución Ciudadana, a Rafael Correa en particular. ¿Hasta dónde lo que puede pasar de aquí en adelante está garantizado para un proceso electoral transparente, normal, y que no implique este tipo de acciones que se hicieron en el 21 y se hicieron en el 23? No podemos controlar la maldad, lamentablemente. Yo nunca había visto y vivido lo que vivimos en los últimos tiempos. Es terrible. Nunca imaginamos que fue 10 días antes de la primera vuelta, claro, que mataron a... El 9 el asesinato, el 20 las elecciones. O sea, mataron a un candidato. Y yo te digo sinceramente, tengo el convencimiento de que lo hicieron a propósito para, digamos, endosarnos a nosotros esa muerte, que finalmente cada vez está más claro que, y desde el principio estaba claro que no teníamos nada que ver, pero lo utilizaron. Fueron unos días en que nos bajaron como 10 o 12 puntos. Claro, lo hicieron con ese propósito. No puedo entender que lo hayan hecho con otro propósito. Contrataron al FBI, supuestamente botaron el teléfono de Villavicencio, hicieron tantas maldades a la vez, todo para ocultar quienes lo habían mandado a matar. Yo estoy convencido que lo hicieron con ese propósito. No puedo decir quiénes son, porque no puedo decir, no sé. Pero ya debió saberlo el FBI, pues, que es uno de los organismos. Entonces, ¿cómo se van a asegurar para que no solamente la seguridad personal de los candidatos, tuya mismo, pero también los controles que tiene que ejercer el Consejo Nacional Electoral? Porque acaba de decir, por ejemplo, José Serrano, que la señora Diana Tamaín es empleada del señor Daniel Noboa, lo dijo él. Esto, que puede ser un poco exagerado, también en la práctica se ve que hay cosas que el Consejo Nacional Electoral no asegura, no hace las cosas adecuadamente, como por ejemplo ir a tomar la declaración, el reconocimiento en un hotel, mientras que a Pepe Serrano no le dejan ir a un consulado. Así es, claramente ahí tenemos la cancha inclinada, tenemos el árbitro vendido, pero no tenemos más alternativa que enfrentar a eso. O sea, en esas condiciones tenemos que enfrentarlo. Nosotros no tenemos
ninguna capacidad de cambiar las cosas. No podemos ni tampoco quisiéramos hacer, digamos, de cambiar las autoridades del Consejo Nacional Electoral. Están ahí, fueron elegidas con una cuestión, digamos, de forma ilegítima, ilegal, lo que sea, pero están ahí, son las que con las que tenemos que actuar. Tenemos que tomarnos controles, tenemos que tomarnos precauciones respecto a la seguridad, sí, lo estamos haciendo, o sea, estamos tratando de tener un poco de protección, especialmente las figuras un poco más conocidas, que ellos pueden considerar más inquietantes o más peligrosas desde el punto de vista político, pero con ese árbitro vendido y con esa cancha inclinada tenemos que luchar y solamente el apoyo amplio y masivo de nuestro pueblo nos puede permitir llegar a eso. Y te digo, en términos de lo que también podría pasar en una posible segunda vuelta electoral, es también yo creo que ha sido muy interesante lo que se ha ido conversando. En los temas que vamos a abordar. Ya, ok. Bueno, lo dejamos te planteo esto porque efectivamente pero perdón, es que me olvidé de decirte, sí es gravísimo. Pepe Serrano dijo que no vino porque no le permitieron inscribirse en otro lado. Y a nosotros también nos dijeron, yo me acuerdo, yo tuve que venir, yo estaba en México, y dije, bueno, yo voy después para inscribirme. No, tiene que venir. Lo conversamos siempre. Tiene que venir acá, aquí, personalísimamente, se inventaron eso desde para que no quisieron que Rafael Correa anteriormente, ¿no? Personalísimamente tiene que venir aquí a inscribirse. Tuve que venir personalísimamente. Y tiene que ir a la sede del CNE, no puede ir a otro sitio. Y al señor Novoa lo inscribieron en un hotel. Claro. O sea, ¿qué caso tiene? Eso es evidencia una discriminación. Pero bueno, contra eso tenemos que luchar. Y te planteaba esto porque efectivamente se pueden hacer los controles de seguridad, hay condiciones de orden estrictamente electoral del Consejo Nacional Electoral, pero una de las fallas que algunos militantes me lo han comentado es que no ha habido suficientemente control electoral de parte del Movimiento Revolución Ciudadana para garantizar que efectivamente no haya deslices, para no decir fraude, en algunas zonas, porque algunos dicen efectivamente se hizo fraude en determinadas provincias, en determinados recintos electorales. ¿De qué manera el control electoral de la Revolución Ciudadana se puede fortalecer para no dejar sospecha, por ejemplo, de lo ocurrido el 21 y el 23? Solamente con un gran nivel de organización. En eso yo quiero contribuir porque tengo algo de experiencia en eso, mucha experiencia en ese sentido, y hay que trabajar muchísimo eso. Básicamente es tener más de 42,000 personas dispuestas a estar desde las 6 de la mañana en la urna hasta felizmente solamente vamos a tener elección de presidentes y asambleístas. Así es, y entonces, bueno, no tienes que tener a la gente hasta la 1 de la mañana del día siguiente, sino pues hasta la noche, hasta que se termine de contar los votos, ¿no? Pero ahí lo fundamental es tener una militancia totalmente comprometida y decidida para estar ahí y controlar que no haya fraude en el conteo de los votos, que no te marquen las papeletas en blanco o que no te anulen las papeletas de lo que votaron por ti. Y para eso hay que estar atentos, porque ya después de eso, pues... Y a propósito de las alianzas, uno de los acuerdos fundamentales, o dos fundamentales, fueron, primero, no agresión, y la segunda, que quien pase la segunda vuelta tendrá el apoyo de estos grupos, 5 o 6 partidos políticos, más las organizaciones sociales. ¿Confían ustedes que efectivamente si la Revolución Ciudadana, que hasta ahora, según las encuestas, tiene mayores posibilidades de pasar a segunda vuelta, recibe el apoyo de esos grupos que en algunos casos han hecho alianzas con otros grupos? ¿Creen que efectivamente hay una corriente a favor de que el progresismo y la izquierda recupere el poder para poder derrotar al neoliberalismo? Sí, en primer lugar tengo que decirlo porque tenemos que ser suficientemente respetuosos de los demás. Ciertamente que en este momento en las encuestas nosotros estamos en los primeros lugares, pero tenemos que también considerar la eventualidad de que una candidatura que sea de nuestra tendencia, digamos, del centro izquierda, de izquierda, pudiera ganar y entrar a la segunda vuelta, y si nosotros no llegáramos a entrar, nosotros lo apoyaríamos. Lo más posible, lo más probable es que seamos nosotros, la Revolución Ciudadana, con las alianzas que podamos tejer, las que entremos a la segunda vuelta. Yo sí confío en que los grupos y las organizaciones sociales y políticas que han estado intensamente conversando sobre un proyecto de gobierno a mediano plazo, porque eso hemos estado conversando. Hay cosas que están pendientes porque no se han podido acordar, pero en lo que hemos puesto de acuerdo, creo que en eso sí hay un sincero acuerdo de las partes. Y lo que tú dices, yo confío en por lo menos esas 5 organizaciones políticas, más las organizaciones sociales que acompañaron esto,
estas conversaciones, estoy convencido de que vamos a tener, vamos a cumplir con la palabra, todos vamos a cumplir con la palabra, los unos y los otros. Hay otras personas que se excluyeron de entrada, no quiero mencionarlo, ellos se excluyeron, en ellos sí yo no confiaría, pero ya se excluyeron. Pero las cinco organizaciones políticas que participaron en estos diálogos, yo estoy convencido de que vamos a cumplir con nuestra palabra de acompañarnos a la segunda vuelta. Ricardo, de ganar las elecciones de la Revolución Ciudadana, de tener una mayoría relativamente cómoda en la Asamblea Nacional, ¿es prioritario, está determinado definitivamente que se convocaría una Asamblea Constituyente? Ya lo han dicho aquí desde Diego Borja, Luisa González. ¿Tú desde afuera la ves como una opción factible para desarrollar y reinstitucionalizar al país? No solamente factible, sino necesaria. Destruyeron la institucionalidad. Y debo decir algo que tiene que ver con los problemas de la seguridad del país, que creo que es lo más grave. O sea, yo estoy sorprendido de los comentarios, no los comentarios, ahora que estoy aquí ya, el comportamiento. Les dije a algunas personas que nos íbamos a ver para saludarnos, a algunos amigos, veámonos en un lugar a las 8 de la noche. No, a las 8 de la noche yo ya no salgo. O sea, esto no pasaba nunca. Claro. O sea, el que no podemos salir de la casa, que no podemos ir a visitar a un amigo, ¿no? Y si salimos en caravana toditos. ¿Qué es esto? ¿Y esto por qué pasó, Orlando? Lo hemos dicho y tal vez hay que repetirlo. Destruyeron la institucionalidad, la coordinación. Existía un ministerio coordinador de seguridad que se encargaba. Pero eso no necesariamente pasa por una constituyente, eso lo puede hacer un gobierno. ¿Para qué sería la constituyente? Esta es una de las cosas que tiene que ver con la desinstitucionalización. Pero todas las otras cosas que han pasado, destituyeron a la Corte Constitucional, que no podían hacerlo porque ningún disposición constitucional lo permitía hacer. Han designado a dedo a muchos jueces, a fiscales, a procurador, a contralor. Todo esto lo han hecho ilegalmente, inconstitucional e ilegalmente. Esto tiene que corregirse, tiene que hacerse constitucionalmente. No se nos ocurre a nosotros pensar que nosotros lo vamos a poner. No. Cuando hablamos de una nueva constitución, de una constitución de plenos poderes, yo creo que tiene que ser visto así. Es para evitar que siga consolidándose un poder de élites y de las élites más corruptas de este país, que son las que tienen a la gente en esos organismos del Estado. Eso tiene que corregirse, y para eso la única forma de hacerlo es con una constitución, con una constituyente. Que no significa, y esto lo digo también en beneficio de nuestra conversación con compañeros, especialmente en el movimiento indígena, que en algún momento han expresado la preocupación de que una nueva constitución pudieran reducirse los derechos que están señalados en la Constitución para eso no es el posible, movimiento indígena. No se puede, no puede haber regresión de derechos. Yo sé que no puede haber, pero de todas maneras lo decimos explícitamente. En ningún caso se llamaría una asamblea constituyente para disminuir, para echar atrás derechos que tenemos, sino para poner en orden ¿Y qué le diría Ricardo Patiño a aquellos sectores que dicen que el único objetivo de la constituyente, si gana las elecciones de la Revolución Ciudadana, es el retorno de Rafael Correa? No, porque la constituyente no puede llamar a un expresidente. Lo que puede hacer es poner en orden el sistema judicial, asegurar que las personas que se elijan, que los procedimientos que se elijan para el sistema judicial, ya sea la Corte Nacional de Justicia o el Consejo de la Judicatura, sea llenado estos puestos, sean designados estos puestos a través de procesos limpios, transparentes, y que no vayan los que odian a la Revolución Ciudadana, sino que vayan jueces, probos, gente honesta, que vea las cosas, que vea las causas, que vea los juicios, que vea los juicios de todos, pero centenares de profesionales del derecho de altísimo prestigio en el mundo han dicho, pero es que este tema del influjo psíquico no tiene caso, no tiene sentido, eso no se puede hacer. Y después incluso la misma fiscal dijo, no, es que no era eso, es que también encontramos otras cosas. O sea, después de que habían dicho que eso era lo principal, después dijeron, no, es que también unas cosas que me dijo al oído la señora esta supuesta, la que hizo Pamela Martínez. La Pamela Martínez, que hizo el cuaderno que después se demostró que era mentira, que era la prueba fundamental. O sea, jueces probos,
que no estén sesgados. Deben ver eso. Si ven eso, bueno, yo no lo puedo decir porque ya eso les corresponde a ellos. Se van a dar cuenta que esto es una tomadura de pelo, claro. Y que es un absurdo. Entonces, aclaro, la idea de la constituyente no es que venga Correa. Él debería de venir porque los juicios que se han instaurado contra él son forjados, son falsos, no tienen pruebas. Pero eso lo tendrá que decidir en su momento la función judicial. Y quiero cerrar entonces con esta pregunta. Tú vienes de México y el 5 de abril último la embajada mexicana fue invadida, fue secuestrado Jorge Glass. ¿Qué implica para el Ecuador, desde tu perspectiva estando allá, y para México en particular, un acto de esta naturaleza? ¿Hasta dónde esto va a complicar incluso las relaciones internacionales del futuro gobierno? ¿De qué manera se ve al Ecuador desde el exterior? ¿Qué implica un acto tan fuertemente cuestionado a nivel mundial? ¿Y cómo recuperar ese prestigio desde el poder si es que ganan las elecciones? Sí, la verdad que nos da mucha vergüenza lo que ha pasado. Tanto la entrega de Julian Assange como la incursión en la embajada mexicana. Esto ha significado violar los más importantes principios, conceptos, y no solamente eso, sino los convenios internacionales, las convenciones internacionales, si me pongo a decir los artículos no termino, que han sido violados por el gobierno de Moreno y por el gobierno de Noboa particularmente. Yo creo que la figura, la imagen del gobierno del Ecuador en el mundo, porque ese es un problema, la gente nos dice, el gobierno de Noboa entró, ¿no? El Ecuador invadió la embajada mexicana, ese es el problema. Y yo siempre tengo que decir, no, señores, hablemos del gobierno, de esa gente. Hay que recuperar esa confianza. Yo creo que con una nueva presencia internacional del Ecuador tendrá que tener una nueva imagen. Yo creo que tendremos que pedir disculpas quien asuma pues la responsabilidad, la presidencia y la gente que haga el trabajo en relaciones exteriores tendrá que pedir disculpas al mundo por lo que se hizo. Pero eso implica un largo trabajo y es duro, porque tú fuiste canciller mucho tiempo, sabes lo que implica todo eso en la relación de restablecer esas heridas, esas cicatrices, es duro. ¿Hasta dónde habrá, digamos, la capacidad y además la recepción desde otro lado para poder resolver? Porque esto tiene implicaciones en el sistema de las Naciones Unidas, sí, en la zona regional nuestra en particular. Sí, lo sé, pero también sé que es posible. Ya. O sea, tú tienes un nuevo gobierno dice, a ver, lo que pasó antes no tiene nada que ver con nuestra visión del mundo, con nuestra visión de las relaciones internacionales. Nosotros lo hicimos en su momento, pues también, no olvides toda la apertura que tuvimos en el mundo, entre otras cosas que nos ha permitido, por ejemplo, anteriormente veíamos a China, incluso a Corea del Sur y a muchos países del mundo como casi como de otro planeta. Y en nuestro tiempo establecimos relaciones muy rápidamente, muy beneficiosas para nuestro país, además entendiendo la nueva dinámica del mundo, pues cuando China ya estaba y se iban constituyendo en un país cada vez con mayor importancia económica, geoestratégica, política. Nosotros desde antes ya habíamos comenzado a establecer una relación importante con ellos, mientras anteriormente pues los gobiernos ni siquiera porque vivimos otro momento, Ricardo, y con esto cerramos, porque tenemos a gobiernos como el de Argentina. Luego, ¿qué pasa con el gobierno de Estados Unidos? Acaba de firmar las Fuerzas Armadas un convenio con el Comando Sur, es decir, hay unos tratados militares, el Fondo Monetario Internacional, es decir, se ha ido consolidando un aparato, un sistema y hasta un régimen de derecha, militar, económico, financiero, que es muy difícil de desmontar, y eso va a condicionar la gestión de cualquier gobierno que venga. Puede ser difícil de desmontar, pero hay que desmontar lo que no le conviene al pueblo ecuatoriano, y nosotros lo hicimos en su debido momento. O sea, el haber sacado la base militar de Manta fue absolutamente importante y necesario, debimos haberlo hecho. El haber auditado la deuda externa fue tremendamente importante a efectos de liberar de recursos que anteriormente estaban entregados, digamos, básicamente al servicio de la deuda. Los liberamos y eso nos sirvió para hacer muchísimas obras en el país. Parecía muy difícil, pero lo logramos hacer. Hay que tener mucha capacidad para hacerlo, hay que tener también algún nivel de experiencia y amor por nuestro pueblo, claro. Porque no podemos, como una familia no puede, aunque tenga un compromiso con algún familiar que le debe una platita,
y si su hijo está padeciendo una enfermedad y tiene que necesariamente llevarlo al hospital, le tendrá que pedir al otro que lo espere un rato, pero tiene que atender lo principal. Este país está en cuidados intensivos, está en emergencia, tenemos que sacarlo adelante. Y para eso, otros tendrán que esperar. Tendremos que revisar muchas cosas, pero a nuestro pueblo la principal dedicación desde el primer día. Gracias, Ricardo. Qué Gracias, gusto tenerte acá, de verdad. Todo Gracias corazón, a ti. qué gusto estar acá. Gracias, Y gracias a ustedes por acompañarnos en este otro relato dominical a propósito de este proceso electoral. Ricardo Patiño será una figura dominante, digamos, en el debate, en la discusión pública, al interior como fuera del Movimiento de Revolución Ciudadana. Y por supuesto, en función de todo esto hay que conversar, no desde las mentiras, no de la oferta, no de las fake news, sino de lo que efectivamente cada actor político le propone al país en este proceso electoral. Y para eso estamos aquí, como siempre digo, para pensar en voz alta. Nos vemos. Chao, chao.